Gloria al Señor, bendecimos el nombre de Cristo. Aleluya, vamos a ver por acá. Estoy teniendo dificultad por acá porque se nos corta ahí la transmisión, pero nuevamente, gloria al Señor, gloria a Jesús. Damos gracias al Señor, hermanos, nuevamente ahí compartiendo con ustedes, aleluya, este video nuevamente. Vamos a ver si ahora sí vamos a poder conectarnos. Gracias a los que habían compartido el video, gracias a aquellos los hermanos que habían, verdad, ahí dado su comentario. Se nos cayó la señal, hermano, no sé por qué. Tenemos buen internet por acá, hay buena señal, pero bueno, vamos a volver a conectarnos nuevamente. Saludos cordiales para todos. Aleluya, una gran bendición, gran privilegio de poder saludarles en este momento. Vamos a ver ahora sí si el pastor Daniel Gacitúa se conecta y vamos a mandarle la solicitud, ¿verdad? Para que él nos acepte allá la solicitud y ya pues podemos ya entonces conversar en cuanto a este tema de la apostasía. Así que nuevamente, gloria al Señor, un gran privilegio, gloria al Señor de poder pues saludarles a todos. Nuevamente gracias por visualizarnos, gracias, ¿verdad?, por compartir ya este video. Estaremos hablando de 4 puntos de la apostasía, ¿verdad? Algo que sin duda como iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Tenemos que desafiar todo eso, ¿verdad? De hecho, Dios nos ha bendecido con un programa radial que lo habíamos titulado y es titulado Desafiando la Apostasía. Gloria al Señor. Vamos a ver por acá si nos conectamos. Aleluya. Vamos a ver ahora sí. Vamos a ver ahora sí. Darle la bienvenida desde ya. Por allá vamos a saludar al pastor Daniel Gacitúa. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Agradezco al canal 26 por compartir esta prédica o esta enseñanza el día de hoy. Aleluya. O este tema que vamos a compartir. Aleluya también por lo que en verdad tengo entendido que también nos van a compartir. Aleluya. Así que saludos cordiales a todos los que van a visualizarnos por canal 26. Así que gloria al Señor. Vamos a esperar que nos conectamos ahí con el pastor Daniel Gacitúa. Aleluya. Ya hemos tenido, hermano, un buen número de hermanos que se habían conectado, ¿verdad? Buena visualización, pero se nos cayó la señal y bueno, pero vamos nuevamente en este momento. Gloria a Jesús. Ya nomás ahí, ¿verdad? Pastor nos acepte y vamos ya a lo que es, aleluya, agregando el video. Así que saludos cordiales para todos nuevamente. Saludos cordiales, es una gran bendición poder saludarles y nuevamente tocar este tema de la apostasía. Vamos a ver. Aleluya, gloria al Señor. Le estoy mandando al pastor Daniel Gacitúa ya que nos acepte por allá y entonces comenzamos, ¿verdad?, este diálogo, este tema. Daniel Gacitúa, ¿cómo estamos por ahí, siervo amado? Se me había caído la señal, a ver si me logra escuchar por allá, siervo. Dios le bendiga, amén, amén, aquí le escuchamos con claridad. Aleluya, saludos allá por Chile. Cuéntanos, pastor, ¿en qué parte de Chile se encuentra usted? Bueno, estamos nosotros en la capital, en la zona sur de la capital chilena. Estamos, para la gloria del Señor, acá en Santiago de Chile, en la parte sur de la capital. Acá son, Amén. son las 12:30 de la noche. Wow, así que ya es un poco ya tarde, pero es una bendición tenerlo por acá, pastor Daniel, ¿verdad? Ahí en nuestro muro, ahí, ¿verdad? A nuestras páginas, Facebook, y también le cuento que
estamos siendo transmitidos también por un canal, ¿verdad? El canal 26 de Guatemala. Así que gracias, hermano, por este tiempo. Gracias, ¿verdad?, por aceptar la invitación. No sé si le parece, hermano, podemos comenzar con este tema. Por ejemplo, pues tocar un poquito el tema de la apostasía. ¿Sabe cómo en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, tanta apostasía que se ve sin duda todo esto ha comenzado, ¿verdad?, desde los días de la iglesia primitiva, pero vemos cómo los hombres de Dios en ese tiempo desafiaban todas esas falsas enseñanzas. Ahora, comenzando con una pregunta, por ejemplo, Pastor Daniel, ¿cómo poder conocer la apostasía? Bueno, por ejemplo, quiero relatar un poquito o leer, por ejemplo, lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Recordemos cuando Pablo, ¿verdad?, se da cuenta que la iglesia de Gálatas habían caído rápidamente, nuevamente creo, al error del judaísmo, a los falsos maestros que habían entrado. Entonces Pablo les dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 6 de Gálatas: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice que él está sorprendido cómo era tan pronto que ellos habían caído en un evangelio diferente. Ahora la pregunta aquí es, bueno, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? Porque ellos no pudieron permanecer en el evangelio de Cristo, que sin duda eso pasa al día de hoy con muchas iglesias que también caen en la apostasía. Entonces, ¿cómo conocer la apostasía desde una perspectiva bíblica, pastor? ¿Cuál sería su verdad, su punto de vista para que una iglesia, un cristiano pueda detectar la apostasía? Bueno, no sé si me escucha bien, pastor, allá en los Estados Unidos, ¿me escucha bien? Sí, amén, hermano, yo lo escucho bien. No sé Ya, cómo estamos por allá, pero yo lo escucho muy bien. ya entrecortado, pero voy a tratar de poder responder a las preguntas que usted me va realizando, ¿cierto? Lo más claro que pueda. Quizás no vamos a tener el mismo tiempo, pero vamos a tratar de poder conectarnos, ¿ya? Bueno, la Biblia, para comenzar, ¿cierto?, esta temática, es importante saber de que la Biblia se expresa, ¿cierto?, sobre la apostasía en un contexto bastante claro. El término se refiere a la acción de abandonar, ¿cierto?, de abandonar, de desertar o rechazar la fe cristiana. Por ende, ¿cierto?, la apostasía solamente se puede realizar, o la apostasía, alguien que ha creído en la fe, alguien que ha practicado la fe cristiana, alguien que ha servido dentro de nuestro, ha militado, llamémoslo así, en una forma más clara, ha militado, ¿cierto?, en el Evangelio. Un mundano nunca va a poder ser apóstata porque no va a renunciar a nada. Para poder ser apóstata, eh, esa persona tiene que rechazar la fe que un día creyó. Amén. Ahora, la pregunta sería, ¿Me ¿cómo escucha? conocer la apostasía? ¿Cómo una iglesia puede conocer, por ejemplo, un cristiano tierno, cómo podría conocer la apostasía? Bueno, es sencillo, porque la apostasía se conoce en una persona claramente cuando la persona abandonar, a dejar de amar la obra. La apostasía se empieza, hermano querido o pastor, ¿cierto? Y a los hermanos que nos están escuchando, se empieza a identificar cuando el creyente, aquella persona que, como ya lo decía anteriormente, que ha servido en la obra del Señor, sus síntomas son claros. O sea, esa persona empieza a la fe, empieza a dejar de asistir a los cultos, empieza a dejar de creer en lo que su pastor un día le enseñó por la palabra, empieza a dejar de creer en la bíblica, empieza a dejar de creer en el fuego del Espíritu Santo. Esa persona empieza a alivianar lo que es la doctrina. O sea, el hombre empieza a alejarse de la palabra del Señor. Nuestro obispo, el obispo Moisés Israel Ampuero, en una oportunidad ocupó el término de que la apostasía es una señal donde el creyente
se divorcia de la palabra del Señor. O sea, ¿cómo podemos identificar a alguien que está cayendo en apostasía? Es algo sencillo. Cuando el creyente o cuando una persona se empieza a divorciar de la palabra de Dios. Y usted sabe que para que se genere un divorcio empiezan los problemas con anterioridad. El divorcio no se da de un día para otro. Se cree, ¿cierto? Según los estudiosos, de que para llegar a divorciarse una pareja o un matrimonio tienen que pasar por una serie de problemas que nunca pudieron solucionar. Amén. Buena respuesta, hermano, y creo que esto es algo muy importante para el pueblo cristiano, especialmente para el pueblo de sana doctrina. Por ejemplo, la siguiente pregunta, por ejemplo, ¿cuál sería su opinión? Por ejemplo, una iglesia cristiana o un pastor de sana doctrina que en algún momento se descuidó y de repente la apostasía comenzó a entrar en la congregación. Ahora, ¿cómo puede reprender esos síntomas o la apostasía que ya está entrando, filtrando en su congregación? Bueno, vamos a la tercera pregunta, ¿cierto? Amén. ¿Cómo reprender la apostasía? Amén. Bueno, la palabra reprensión es un llamado de atención, ¿cierto? La palabra reprender, Pablo le habla a Timoteo y dice exhorta y reprende duramente, ¿cierto? En el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, la palabra del Señor es clara y dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán, ¿cierto? O sea, cuando el apóstol Pablo habla de estos síntomas, alabado sea el Señor, cuando el apóstol empieza a darle la característica de cómo reprender, de cómo identificar, creo que la reprensión o creo que la manera de reprender la apostasía de una iglesia es avivándola con la... Porque recuerde que apostatar es perder la fe o dejar de creer. Entonces la manera de contrarrestar aquello es poder guiar a la iglesia por una senda de fe, de justicia, que se aferre, que se agarre a la palabra. Y la única manera que la iglesia podrá salir o un grupo, si a lo mejor usted empieza a ver un poco desviado. Mire, nosotros los pastores constantemente estamos viendo, no sé si a usted le pasa, Pastor Eliseo, pero yo creo que a todo pastor nos sucede esto, que vemos que a veces familias se nos desalientan, que a veces en la internet, hoy día en la actualidad, esto ha permitido que nuestros hermanos escuchen diversos mensajes de distintas denominaciones, de distintos lugares, de distintas formas. Y esto ha llevado a que muchos hermanos se cautericen con doctrinas que a veces están erradas, que no son las que nosotros le enseñamos, que no son palabras de sana doctrina, sino son palabras liberales, palabras que vienen a aguar el mensaje el cual ellos están siendo enseñados. Entonces, cuando nosotros nos paramos en el altar, nosotros predicamos no por un diezmo, no por una ofrenda, sino por el crecimiento y por el cuidado de la obra del Señor. Y la única manera de reprender la apostasía es poder hablar y exaltar la fe que es en Cristo Jesús. Exacto, amén. Es algo muy importante, ¿verdad? Lo que usted decía, por ejemplo, debido a que hay muchos hermanos tiernos en el Evangelio, en la iglesia, y de repente me escuchan predicar a un predicador de los que emocionan, pero que realmente no predican la doctrina. Ahora, por ejemplo, la siguiente pregunta es, ¿qué debe hacer un pastor de sana doctrina si su concilio o su dominación está teniendo una decadencia o va hacia la apostasía? Claramente tiene que correr, tiene que salir, tiene que buscar un alero donde mantenga la claridad de la palabra. Tiene que buscar un lugar donde él se sienta que la palabra es la que vivifica su vida, porque todo pastor
necesita ser guiado. Nosotros creemos en la cobertura, nosotros creemos que Dios es el que coloca hombres para enseñarnos, para poder guiarnos, aún a los pastores. David, ¿cierto? Aún siendo rey, siempre pedía la dirección al Espíritu Santo, que era la cobertura principal que él tenía. Por ende, él y se inspiraba y a través de esas inspiraciones gloriosas viene, viene cierto, estos salmos, estas alabanzas que nosotros hoy día conocemos como salmos, que para el pueblo judío, cierto, siempre fueron alabanzas que ellos cantaron en momentos de dificultades. Ahora, escucha un poco, la Biblia, cierto, nosotros en la palabra del Señor encontramos ejemplos de la apostasía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De hecho, en Jeremías me parece que hay una palabra donde dice la apostasía de Israel. O sea, no tan solo la apostasía se va a ver en los últimos tiempos, lo que sí, que Pablo dice que en los últimos tiempos muchos, ponga atención a ese término, Pastor Eliseo, dice que muchos apostatarían de su fe. O sea, es una señal clara del retorno de Jesucristo y que debía cumplirse. O sea, nosotros no nos podemos escandalizar, ni tampoco los podríamos extrañar si concilios completos apostataran de la fe, si iglesias completas apostataran de la fe. Ahora, no es que van a dejar de creer en Cristo, no es que van a dejar de hablar de Dios, sino que su conducta de vida, sino que su forma de ver el Evangelio ya no va a ser ese Evangelio limpio, puro, sano, que se ha mantenido más de 2000 años, sino que ellos tratarán de llevar un Evangelio liviano. Hay una versión que dice que no sufrirán la sana doctrina. Esa palabra no sufrirán, en el original quiere decir dejarán de apoyar, dejarán de creer. Y eso es lo que hoy día estamos viendo nosotros. No sé si a usted en Estados Unidos le pasa eso, pero hay muchos que a veces dejan de apoyar esto, lo que es la sana doctrina. ¿En qué sentido? En que dejan de creer, tratan de suavizar el mensaje para que la gente pueda sentirse bien dentro de una iglesia. Y la gente no tiene que sentirse bien dentro de una iglesia. Habían los grandes predicadores de los siglos pasados. De hecho, Jonathan Edwards tiene un mensaje que dice, ¿me escucha? Amén, amén, amén. Bueno, Sí, lo escucho, hermano. Jonathan Edwards tiene un mensaje donde dice que el título del mensaje es Pecadores en manos de un Dios airado. Donde dicen los historiadores que cuando Jonathan Edwards termina de predicar este mensaje, la gente se afirmaba a las bancas creyendo que de ahí mismo se iba a ir al infierno. O sea, traía un arrepentimiento verdadero en el corazón de los creyentes. Y esa palabra es la que hoy día nosotros no podemos dejar de predicar. Yo no sé qué piensa usted, pastor. No, definitivamente, no sé si me logra escuchar, parece que sí, los que nos están visualizando nos están escuchando bien. Es que definitivamente creemos que, por ejemplo, el predicador o el mensaje del predicador de sana doctrina, por supuesto, no es mantener cómodo al pecador o al apóstata dentro de la iglesia, porque si el pecador se siente cómodo en una iglesia, pues definitivamente él se va a sentir cómodo y decir, bueno, estos son los míos, cuando realmente el mensaje de la predicación, por ejemplo, del Evangelio de Cristo, creo que es siempre reprender el pecado y como usted decía, pues, verdad, esto es algo muy importante, que la gente se sientan, verdad, confrontados con la palabra, porque al sentirse cómodos en su pecado, pues definitivamente entonces ahora sí, ya esto de la apostasía, pues ha caído prácticamente en muchas congregaciones donde hoy en día ya no se predica, ¿verdad? Lo que es la santidad y todo eso ha venido decayendo, ¿verdad? Y sin duda la iglesia primitiva también batalló con todo esto, pero de hecho, otro de los problemas, no sé si me alcanza ahí a escuchar, ¿verdad? Pero para los que nos están viendo, otro de los problemas que pasa hoy en día, hace algunos años, a los que venían desviando un poquito el evangelio eran los predicadores de la prosperidad. Ahora en día, como que ya no muchos son los de la prosperidad, se han levantado un grupo de predicador como emocionalista, que emociona a la gente con su mensaje, y la gente al ver esa emoción dice, wow, este es el hombre de Dios, pero realmente no está predicando sana doctrina. Son, incluso yo veo, ¿verdad?, por las redes sociales, internet, donde hay muchos predicadores que usan mucho anécdota
que realmente no es la palabra de Dios, son anécdotas que usan para emocionar a la gente y la gente se siente emocionado. Y yo creo que esto es lo que decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? De que la gente lo que vendría escuchando, lo que querían escuchar los últimos días es como son de oír, es decir, como algo que les caiga bien a ellos, ¿verdad? Les caiga bien y les emociona. Y sin duda, estos predicadores emocionalistas hoy en día son los que muchas veces están desviando a la iglesia y al pueblo de sana doctrina, porque ellos ven, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, cuando los predicadores que emocionan, los que hablan, por ejemplo, con muchos anécdotas, pues no estamos en contra de los anécdotas, ¿verdad? Pero a veces ya son muchos anécdotas que ya dejan la Biblia a un lado y ya son muchos anécdotas, muchas emociones. Y esto es lo que anda causando muchas veces que el pueblo de sana doctrina se anda desviando también detrás de los predicadores. Amén. Bueno, mire, si usted revisa la carta, ¿cierto?, de Judas, Judas aprovecha para hacer una exhortación clara, ¿cierto?, a la iglesia de Cristo. ¿Cuál era la observación que hacía Judas? Era que perseverara en la fe sin dejarse engañar, conforme a lo que usted está Amén. diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la claridad. Yo lo busqué acá y dice que, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, o sea, refiriéndose a la doctrina, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían que en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos, dice esta versión. Estos son los que Amén. causan divisiones. Mire, ponga atención, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y esto es lo que yo quiero apuntar ahora. Porque con respecto a lo que usted dialoga, con respecto a lo que usted expone, es una gran verdad. Las redes sociales hoy día están llenas de populismo. La gente sigue lo popular. La gente no sigue lo del Espíritu, hermano. Yo puedo observar de repente gente que son verdaderos show, que no tienen el Espíritu Santo, que se juegan con algo tan sagrado como lo es de Dios. Y fíjese que esta gente tiene tan poco temor que no se da cuenta de que lo único que no tiene perdón en la Escritura es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y son miles de personas. Yo a veces observo a muchachos que se nota que no tienen formación bíblica, que son solo emoción, parafernalia, que lloran, que hacen como que están tomados por Dios, que mueven la cabeza, hermano, que hablan lengua, que puro profetizan, que veo a alguien en la sintonía, que esto otro. Pero nosotros sabemos que hay gente que no tiene el Espíritu. Pero mire lo que dice Judas, dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. O sea, nosotros debemos fundamentar nuestra creencia, pastor, y por eso que hacemos este enlace, porque creemos en lo mismo, porque usted también predica la sana doctrina, y porque hasta ahora hay gente en la sintonía que le interesa este tema. Yo hoy día prediqué hace unos minutos atrás sobre cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, le hablaba a la iglesia de Corinto diciéndole que sigan esforzándose porque en algún momento el Señor pagará el trabajo de cada uno de nosotros. O sea, de ninguna manera nos podemos apartar de la fe, de ninguna manera nos podemos, hermano, dejar de relacionarnos con nuestra fe. Y debemos tener al Espíritu en nuestra vida para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿O no, dice usted, pastor? No, claro, por supuesto, hermano, es todo, ahora sí, lo correcto. Pensando algo también mientras usted, ¿verdad? Exponía todo la carta de Judas. Bueno, otro de los problemas, ¿verdad? Que yo veo hoy en día, que muchos predicadores o pastores de sana doctrina invitan a predicadores liberales. Bueno, ellos son de sana doctrina, pero ponen hombres liberales en sus altares. Ahora, eso también es un grave error, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, vemos la recomendación del apóstol Juan allá en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde Juan, ¿verdad?, advertía en contra de los falsos apóstoles, falsos predicadores que llegaban. Incluso Juan dice en su carta, ¿verdad?, al grupo de hermanos ahí, que no les dieran la bienvenida o que no lo recibieran para no ser partícipes de la doctrina de ellos. Hoy en día, otro problema que pasa es que muchos predicadores, pastores de sana doctrina en su congregación,
pero traen predicadores liberales y los ponen en sus altares, y eso es otro problema, que también eso es como ver una hipocresía en ellos, porque según creen que son sana doctrina, pero luego ponen a hombres liberales a predicar en sus actividades, en sus eventos, y eso prácticamente también es una hipocresía, no creo que, porque si somos sana doctrina, tenemos que mantener la sana doctrina. Eso no significa que no haya más hombres de Dios. Yo creo que en el mundo entero hay muchos hombres de Dios, como el privilegio que tengo en conocerlo a usted, a otros amigos pastores también de sana doctrina, pero la hipocresía que ve muchas veces en predicadores que según de sana doctrina, ponen muchas veces a predicadores liberales en sus altares, cual yo creo que no debería ser así, porque eso es como caer en una hipocresía en el evangelio. Bueno, penosamente hoy día todos estos enlaces, ¿cierto? Las redes sociales, todos estos sistemas de comunicación que hoy día a muchos nos han favorecido, nos ayudan para llevar el evangelio por todo el mundo, ¿cierto? También juegan un paso en contra. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores que creen que la iglesia más grande es la iglesia más santa, o que creen que la iglesia más grande es la iglesia que se va con el Señor. Y a veces como que se transan el mensaje, como decía usted, invitando a predicadores que verdaderamente no son de Dios, po, que no son de verdad, de sana doctrina, hablan de sana doctrina, pero por ejemplo su familia no vive en la sana doctrina. Hablan de Amén. muchos términos bíblicos, pero ellos no están viviendo la Biblia. Y yo no quisiera a lo mejor hondar en apuntar a alguien, sino que por eso Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4 que ya leímos, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Y póngase, mire, yo quisiera que enfocáramos esto, porque abandonar la fe no quiere tan solo decir irse al mundo, sino que abandonar la fe es poder transar lo que un día predicamos nosotros, porque hay muchos predicadores que comenzaron bien, pero terminaron mal. Yo conocí muchos, yo más o menos llevo unos 20 años en el Evangelio, y de niño que fui criado en el Evangelio, mi madre me crió en el Evangelio, ¿cierto? Pero yo conocí a muchos hombres en los años 90, y hago referencia a lo que decía usted al comienzo, de que en algún momento algunos desviaron el verdadero evangelio a través de las emociones, y eso es una gran verdad. Acá en Chile, en los años 90, más o menos, del año 90 al año 2000, llegó la música americana, ya de grandes hombres que hoy día están lejos de predicar la palabra del Señor. Cierto que lo único que quieren es hacer mercadería, es hacer dinero con la fe. Hombres como Marcos Witt, hombres como personas que usted ya conoce, que lo único que viven es para hacer conciertos, y no conciertos gratuitos, sino conciertos que ellos cobran dinero por aquellas cosas. Entonces, en el año 95 al año 2000 más o menos, entró toda esa música a esta nación, donde muchos pastores pentecostales empezaron a ver el desvío de muchos jóvenes, y muchos pastores jóvenes se desviaron en el rumbo de la doctrina liberal, abandonando la senda antigua, abandonando el verdadero evangelio bíblico, que muchas veces es tan difícil de llevar. Por eso que dice que en los postreros días, los últimos tiempos, abandonarían mucho la fe. No sé qué le parece a usted. No, definitivamente eso es algo que es categóricamente, ¿verdad? Vemos que eso, por ejemplo, lo que relata la escritura, día a día lo vamos viendo. Ahora, hay una lectura que también vemos, por ejemplo, lo había mencionado, pero lo voy a leer, lo que dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. El apóstol Juan mandando una carta a un grupo de hermanos, ¿verdad? Cuando dice en el capítulo 1, versículo 9 de segunda de Juan, y vamos a leer lo que dice. Y dice: cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Ahora, el 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, esto era lo que yo venía diciendo, que si somos de sana doctrina, no debemos permitir que, por ejemplo, predicadores emocionalistas, también como grupos también que hoy en día, por ejemplo, ha entrado mucho la música de esta nueva generación, donde
por ejemplo, cantantes que realmente se han desviado. Por ejemplo, no sé si, por ejemplo, también yo creo que ustedes, ¿verdad? También creemos en la santidad externa y donde vemos que estos cantantes vienen, ya no vienen con santidad externa, donde vemos un desorden en el vestuario de ellos y entonces, bueno, yo diría que está bien que lo hagan, ¿verdad? Donde son, por ejemplo, permitidos en el liberalismo, pero lo que muchas veces me lleva a mí en contra, Pastor Daniel, es que pastores de sana doctrina que no deberían tener a esa gente en sus altares y los tienen. Entonces, eso también es un gran problema que estamos viendo, que ahora en día existe nuevamente lo que ya mencioné como la hipocresía en lo que es sana doctrina. Ahora, algo más que quiero como agregar, no solamente los emocionalistas, no solamente los que, por ejemplo, hay muchos predicadores, ¿verdad?, que hablan de mucha emoción y todo eso. Ahora, he visto por ahí también, por ejemplo, en las redes sociales de otros predicadores que se creen sana doctrina, pero ya de tanto que se creen sana doctrina, ya hasta también están cayendo en el legalismo. También eso es otro problema, que ya no es solamente el libertinaje, sino ahora también el legalismo. Y ya ahora veo muchos predicadores que ya predican ya no sana doctrina, sino que ahora como que ya usan sana doctrina al legalismo. Y eso también es otro problema, porque como iglesia tenemos que mantenernos como en un puente a cuidarnos del legalismo y del libertinaje o liberalismo. Pero ahora vemos que ya muchos que se creen de sana doctrina, pero también van al legalismo y eso también creo yo que es otro problema. No sé qué opina usted. Sin lugar a duda que es así. El Espíritu Santo revela al apóstol Pablo y le dice la primera carta, ¿cierto? En el capítulo 4, verso 1, el que estamos contextualizando, le escribe, ¿cierto? En cierto modo como una enseñanza a lo que sucedería en los tiempos finales. Y fíjese que esto concuerda todo, porque le dice que Amén. habrían personas que abandonarían la fe, ¿cierto? Para seguir enseñanzas engañosas y diabólicas. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Ese es el Ajá. tema. ¿Por qué? Porque lo que dice usted es una gran verdad. O sea, nosotros estamos llamados para vivir una vida santa, pero no religiosa. Estamos llamados, Amén. estamos llamados para predicar la verdad, pero no estamos llamados a formar sectas, ¿ya? Porque hay algunos que se Ajá. pasan para sectarios, hermano. Hay algunos que se pasan pero no pueden vivir ni en la tierra porque pareciera que fueran ángeles, hermano, de tan santos que quieren ser. Y creo que nosotros debemos llevar ¿cómo es la palabra? Debemos llevar una medida, ¿cierto? Conforme a la Escritura. Y la Escritura nos señala, nos dice, ¿cierto? Nos aclara que este tiempo iba a ser un tiempo así. Por eso nosotros debemos guardar nuestra fe. A los hermanos que nos están oyendo, escuchando, ustedes no pueden dejarse arrastrar por cualquier enseñanza que la Biblia les señala como doctrina, porque la palabra doctrina es enseñanza, significa enseñanza. Y cuando habla de doctrina, está hablando de enseñanzas que a usted le van a engañar, ¿cierto? Apostatar es ir detrás de enseñanzas engañosas o doctrinas engañosas y diabólicas, que lo único que harán es separar al creyente de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente debe vivir la palabra del Señor es la lámpara. El Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, yo el otro día le decía a la iglesia, a nuestra congregación, le decía, apaguen la luz, apagamos la luz y vimos la necesidad de lo que es tener la luz encendida, hermano Eliseo. O sea, Amén. cuando usted tiene la luz encendida, pareciera que no es necesaria porque no la valoramos. Pero cuando usted apaga la luz, usted se da cuenta lo necesario que es para buscar un calzado, para buscar algo que usted necesita la luz. Y hay veces, hermanos, que no aprovechan esta palabra que hoy día todavía se está predicando, que nosotros hemos dispuesto nuestra vida para llevarla al frente, a pesar de que no ha costado amigos, a pesar de que no ha costado reproche, no ha costado, hermano, ¿cómo es la palabra correcta? No han mirado mal, pero seguimos nosotros empeñados en que esta palabra es la que le hace bien a la gente. Y la gente, ¿cuándo valora esto? Cuando verdaderamente están en un problema y se dan cuenta que la emoción no lleva a ningún lado.
Cuando una persona va a una iglesia y solamente la emocionan con los cánticos y no cambia y pasan los años y se da cuenta que es el mismo, es porque no llegó a un lugar donde la palabra provocó algo en su vida. Exacto, ¿no? Algo, volviendo, por ejemplo, recordando lo que Jesús batalló mucho, o no es que haya batallado, sino la religiosidad en esos tiempos, por ejemplo, cuando Jesús, ¿verdad?, desafiaba a los religiosos, porque ellos eran fieles a sus tradiciones o la tradición de los ancianos, pero estaban descuidando lo importante que era la palabra de Dios. Y nuevamente, agregando lo mismo, ¿verdad? Es lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, yo he escuchado predicadores de que son sana doctrina, que ya hasta prohíben subirse o tomarse una foto en público, que ya hasta prohíben muchas cosas que ya es religiosidad, en serio, ya hoy en día ya no solo es el libertinaje, el liberalismo, y ahora muchas veces se prohíben muchas cosas, por ejemplo, hasta colores, ¿verdad? Se prohíben, y entonces escuchaba yo en una ocasión un grupo de hermanos que decían que su pastor les había prohibido el color rojo porque decía que el color rojo era del diablo. Entonces, imagínate, no hay una perspectiva bíblica, es la religiosidad, que como usted decía, que se creen tan de sana doctrina, tan santo, que ya están hasta incluso cayendo en sectas religiosos, ya porque están levantando ya ahora sí, su propio credo, porque tenemos que seguir nosotros el credo, la doctrina apostólica, por supuesto, y entonces pero es muy importante y nuevamente, Pastor Daniel, aconsejando al pueblo de Dios, ¿verdad? De que a los que nos están viendo, porque, ¿verdad? Hay mucha gente que nos está visualizando, tanto en este momento como en otro momento, aconsejando siempre que es muy importante mantenernos, como yo diría, por ejemplo, a lo que decía, el ejemplo que ponía, es como estar en un puente, cuidado con el libertinaje, cuidado con el legalismo, pero también se debe tener mucho cuidado con la religiosidad, porque también hoy en día no solo los predicadores emocionalistas, sino también los predicadores religiosos. Entonces, ¿qué diríamos al pueblo para que tenga cuidado a no caer en la religiosidad ni el legalismo, tanto como el libertinaje? ¿Cuál sería el consejo para el pueblo, hermano Pastor Daniel? Bueno, son dos polos bastante opuestos, ¿cierto? Y nosotros no podemos mantenernos ni muy abajo ni muy arriba. Creo que la sana doctrina no es para andar condenando a nadie, porque la condenación la traerá Jesucristo. Nosotros estamos llamados a predicar. El obispo José Fernando Liberón, aquí en Chile, en una oportunidad, hablando conmigo, él me decía, nosotros cuando vamos a la calle, porque acá en Chile se predica mucho en las calles, entonces él decía, cuando usted salga a la calle, pastor, yo era más nuevo en el pastorado, y él me dice, cuando usted salga a la calle, siempre lleve semillas, no lleve piedras. Entonces esa enseñanza tan sencilla a nosotros lo hacen ver que a veces, hermanos, nosotros condenamos mucho y hacemos poco. Jesucristo en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo castiga duramente a los fariseos. Si usted lee el capítulo 23 y los hermanos que están en esta hora escuchando pueden examinar el capítulo 23 de Mateo, se van a dar cuenta de que Jesucristo los reprende duramente por su religiosidad, por su manera que aparentaban ser santos y que en realidad de santos no tenían nada, porque los trata de sepulcros blanqueados, los trata, hermanos, de una manera despectiva. Me recuerdo en una oportunidad cuando Jesucristo le dice, ustedes que cuelan el mosquito y se tragan el camello, mire el tremendo ejemplo que les puede dar. O sea, un mosquito, algo diminutivo, hermano. Pastor Eliseo, yo no sé si me entiende el mensaje, pero un mosquito es algo pequeño. Y le dice, ustedes que cuelan el mosquito, o sea, algo pequeño están colando y se tragan el camello. O sea, es un ejemplo tan claro para que nosotros hoy día, aunque estemos muy, muy firmes en la roca, no nos podemos creer superiores a nadie, porque no somos superiores a No, nadie. hay un problema que, por ejemplo, en muchos predicadores son muy fuertes en contra el adulterio, la fornicación, la lascivia, y bueno, está bien, lo dice la Biblia, pero muchas veces son muy fuertes a eso, pero sin darse cuenta que en ellos filtra la hipocresía, en ellos filtra la prepotencia, el orgullo, que todo eso también es pecado. Así que, viendo lo que usted decía, lo que dijo Jesús, ¿verdad? De que
se cuidaban del mosquito y se tragaban el camello, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Hoy en día hay mucha gente que, por ejemplo, se cuidan de los pecados capitales, pero hay pecados pequeños que los tienen y sin duda eso es algo que también nuevamente vamos al sistema de la religiosidad. Así que definitivamente nosotros tenemos que mantenernos como sana doctrina y hacer de entender a los hermanos y los que nos están viendo que sana doctrina no es religiosidad. Sana doctrina tampoco es el legalismo. Yo creo que nosotros tenemos que mantenernos a lo que es la palabra de Dios, a lo que tiene argumento bíblico a prohibir, porque yo he escuchado a muchos predicadores hoy en día que dicen que es pecado predicar por las redes sociales, es pecado estar en una radio, dicen que es pecado estar en una televisión, y ya todo eso, hermano, ya es prácticamente una doctrina diabólica, porque si dan cuenta que por medio de las redes sociales hay mucha gente que ha llegado a los pies de Cristo, hay mucha gente que por la radio han recibido a Cristo, mucha gente han llegado a los pies de Cristo por transmisiones como esta, y la palabra ha sido de bendición. Pero ya hay muchos predicadores que piensan que al hacer algo así ya es pecado, y definitivamente, bueno, no sé allá en su país, hermano, pero en mi país, yo no, ¿verdad? No es que critique a mi país ni nada, y también aquí en Estados Unidos, se conocen unos predicadores que son bien conocidos, bien famosos, pero ya prácticamente yo veo el mensaje, ya no es sana doctrina, ya es puro legalismo. Así que esto también, basándonos al tema de la apostasía y todo esto también, ¿verdad? La iglesia debe tener mucho cuidado, y no sé si allá con ustedes esto no se ve, pero yo sí conozco y veo muchos predicadores que de tan sana doctrina que ellos predican, ya no es sana doctrina, ya están en legalismo y religiosidad. Bueno, una de las cosas que yo he detestado en este último tiempo en lo que es la sana doctrina, porque esta palabra, hace unos días atrás yo estuve en los Estados Unidos, estuve en New York, estuve en varios lugares, en Easton, en Maryland, y me recuerdo que en Maryland yo tocaba este tema y yo le decía a los hermanos que lo que yo he venido detectando en este último tiempo es la ofensa que se está generando y la autosuficiencia de algunos predicadores, pastor. O sea, hoy día pareciera que la sana doctrina es ponerse a discutir por las redes sociales, es a ofenderse entre hermanos. O sea, si a mí no me parece su predicación, yo si soy sana doctrina, algunos se sienten con el derecho de ofender, de mandar un mensaje público ofendiendo a otro pastor, a un hermano, simplemente porque yo no pienso como el de allá. O sea, qué errada posición, porque la sana doctrina, esa palabra se compone de dos palabras, ¿cierto? De la palabra higiénico, ¿cierto? Y la palabra enseñanza. O sea, cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de una enseñanza higiénica que limpia, que purifica. No sé si me está escuchando. Amén, Y, claro, y sí, sí, sí. escúcheme un poquitito a los que me están oyendo. Si la palabra sana doctrina es una palabra que limpia, que purifica, cuando usted va al doctor, cuando usted necesita curarse una herida, ¿el doctor le corta el pie o el doctor busca la manera de salvar su pie? Porque si nosotros lo vemos por la parte médica, medicinal, cuando yo voy al doctor, yo no voy al doctor para que él me trate mal, yo voy al doctor para que él me cure, para que él coloque un mensaje en mí de esperanza, para que él me diga te vas a aliviar con un remedio, un tratamiento, vas a salir adelante. Hermanos queridos, los que me están oyendo en esta hora, la palabra sana doctrina no es que usted sea mejor que otro. Si usted ha tenido la bendición de tener pastores de sana doctrina, o ha escuchado esta palabra y esta palabra lo ha transformado, la sana doctrina es un mensaje que cura, que limpia. Y algo que quiero, antes de terminar este aporte, pastor, decirle, es que cuando tenemos sana doctrina en nuestra vida, esto yo se lo enseño a nuestros líderes. Yo no permito que ni un líder de mi iglesia, o de nuestra iglesia, o de la iglesia que yo pastoreo, para que no se entienda mal, no de mi iglesia, porque la iglesia es de Cristo, de la iglesia que yo pastoreo por misericordia, yo no permito que ninguno se enrede en pleitos por redes sociales. De hecho, ninguno que no sea líder, que no tenga mi autorización, puede grabarse y salir en las redes sociales, porque para que no se armen problemas. Y mire, fíjese esto. Yo he observado mucho que hoy día la tendencia es ofender y no discutir por la palabra. Y fíjese que para cuando hay personas que se hacen debates con gente católica, por ejemplo, con gente de otras religiones, con gente atea
o llámese cualquier tipo de persona que no crea en nuestra fe, terminan ofendiéndolo, terminan tratándolo mal, terminan tratándolo de hijo del diablo, de hijo de Satanás, terminan ofendiendo su vida por su postura. ¿Sabe lo que hace una persona de sana doctrina? Le demuestra por la palabra, por la escritura, que él está errado y que yo tengo la razón porque la palabra me da la razón. Eso es sana doctrina. Curar la mente de un enfermo, curar la mente de una persona que está errada, perdida, porque ha creído en algo falso. Y nosotros que tenemos la luz de la palabra, tenemos que transmitirla. Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios le bendiga, varón. Amén. Sí, no, definitivamente yo creo que si vamos a reprender y corregir a alguien, siempre y cuando sea conforme a la palabra de Dios y hacer ver su error, no de manera tiránica, sino de manera haciéndole ver lo que la Biblia dice. De hecho, yo uso siempre un ejemplo a decir que la Biblia es como el espejo, ¿verdad? El Amén. espejo uno se va y se mira y el espejo te dice qué es lo que tienes en el rostro. Bueno, en la palabra también la palabra nos ayuda, la palabra nos enseña a ver nuestro error. Así que yo creo que para poder reprender a alguien o, por ejemplo, corregir a alguien, se debe de ser, ¿verdad? Por ejemplo, de una perspectiva bíblica. Por ejemplo, hacer ver su error, hacer ver su pecado de una perspectiva bíblica y no usando tiranía, ¿verdad? Porque sin duda eso, ahora sí que estoy de acuerdo y comparto con usted, ya eso ya no viene de Dios, pero sin duda, volviendo a que ya hay muchos predicadores hoy en día, que eso es el sistema que llevan, eso es lo que ellos predican, y lo cierto, terminando con todo, porque a veces no tienen ni cobertura, no tienen a quien rendirle cuenta, no están sumisos a ningún pastor, no tienen anciano que los rodea, son predicadores de redes sociales, no tienen frutos en su congregación y muchas veces esos son los que andan ahora en día confundiendo al pueblo del Señor. Pero bueno, así que Pastor Daniel, yo agradezco, ¿verdad?, por este momento que hemos compartido y esperamos en el Señor que no sea la primera, que tengamos otra oportunidad y animamos al pueblo cristiano nuevamente a siempre conocer las escrituras, ¿verdad? Porque yo creo que Jesús dijo, ¿verdad?, que a través de ella encontraríamos la vida eterna. Así que si queremos tener más información y conocer más de nuestro credo, nuestra doctrina, bueno, está la palabra de Dios, la palabra nos enseña, la palabra nos dice, ¿verdad? Realmente cómo estamos delante de Dios. Así que nuevamente, Pastor Daniel, muchísimas gracias. No sé si usted pudiera dirigir una oración ya para terminar y orar por los hermanos y, ¿verdad?, por cada uno de los que nos visualizaron también en esta hora. Amén. Yo agradezco la invitación, Pastor Eliseo. Me bendice mucho saber de que hay bastante gente escuchándonos a esta hora de la noche. Y yo quiero mandar un mensaje bastante especial a los que a esta hora nos escuchan. Y cada día que pase, usted aparte un tiempo para leer la Escritura, porque de esa manera usted va a tener un crecimiento. De esa manera Dios formará su vida. De esa manera usted irá viendo que su pastor le está formando de buena forma, que de buena manera su pastor le está enseñando. Así que a los creyentes que hasta ahora nos escuchan, todos los días aparte un tiempo, aunque sean 10, 15 minutos, para leer, para estudiar, para estar a solas con el Señor. Lo que busca el Señor es gente, como usted lo decía, Pastor Eliseo, es gente que ame a Dios, no religiosos, no que anden apuntando, no que todos se escandalicen, hermano. Ya estamos, yo de verdad, pastor, estoy predicando en contra de eso ya más de un mes que vengo predicando en contra de esto, porque ya esto me está saturando de ver de cómo gente se ha, hermano querido, ha vuelto a juzgar en vez de a predicar, de que todo parece pecado, de que todo le parece, hermano, nosotros a los que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, pastor, creo que no es necesario ni siquiera predicar en contra de estas cosas que hoy día nosotros vemos tan cotidiana. Por ejemplo, ahora hace poco pasó Navidad. Yo a mi iglesia no tengo por qué predicarle que celebre o no celebre Navidad, porque los que han nacido de nuevo se han olvidado del mundo. No sé si me entiende el concepto. ¿Sí? Entonces, hay gente que se dedica tanto a eso, hermano, y hacen otras cosas peores. Pero bueno, ya en algún momento tocaremos estas temáticas, Pastor Eliseo. Gracias por la oportunidad. Dios bendiga grandemente a los hermanos en la sintonía. Y vamos a orar para que ya podamos estar terminando esta programación. Padre,
En el nombre de Jesús, vamos delante de su presencia, agradeciéndole, Dios mío, esta oportunidad que me da a través de nuestro pastor Eliseo, allá en ese lugar de los Estados Unidos, en Alabama. Señor, nos enlazamos con Santiago de Chile para bendecir a tu iglesia, Dios mío, a través de esta temática. No somos doctores, Señor, en la palabra, ni tampoco grandes eruditos bíblicos, solamente dos pastores que tú has elegido, Dios mío, y que has podido formar para poder bendecir a aquellos que escuchan. Dios mío, gracias por aquellos que pudieron escuchar, aquellos que pondrán por obra, Dios mío, aquellos que sacarán el odio, el resentimiento, aquellos que dejarán, Dios mío, la vara para andar apuntando y se preocuparán de formar sus vidas, Dios mío, con respecto, Dios del cielo, o preocupados de un día agradar tu corazón. Gracias por todos los que estuvieron en sintonía y por los que verán, por aquellos que compartirán, Dios mío, este programa, para que otros también puedan ser alcanzados por tu palabra. Gracias, Dios mío, por aquellos que comparten, que llevan este evangelio a través de esa manera. Gracias por el pastor Eliseo, por su familia, por sus líderes, por su congregación, por esos lugares que se están abriendo, Dios mío, y tú estás usando su vida. Bendiga a cada líder, bendiga a cada pastor que ama tu palabra y quiere caminar en ella, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te agradecemos todo esto. Para la gloria del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Hasta luego, doctor Leñer, una bendición, cuídase, Dios le bendiga. Bendiciones.